Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre los evangelios sinópticos en una forma general, pero principalmente nos estamos adentrando con el primer evangelista, que es San Marcos. Cronológicamente es el primer evangelio que aparece, el primer evangelio que se escribe ante las necesidades de la comunidad y este deseo también del evangelista de transmitir, de poner por escrito lo que es esa buena noticia. Nosotros estábamos finalizando en el último anterior a este curso bíblico de todos los días, estábamos diciendo que el evangelista escribe desde una perspectiva tomada del mismo evangelio. ¿Qué significa esto? El evangelio entendido como buena noticia de lo que Jesús fue predicando, que la comunidad la va interpretando, la va entendiendo, y ahora entonces también el evangelista eso comprende, eso entiende, tiene la misión encargada por la comunidad de ponerlo por escrito, porque lo quieren dejar ahora por escrito después de haber hecho todo un camino de tradición, es decir, de haber hecho un camino de iglesia, porque el evangelio se escribe en la iglesia, se escribe en la comunidad, y los evangelios responden a las necesidades de la iglesia, es decir, del atihuazú, de la gente. ¿Qué es lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que verdaderamente Jesucristo nos ha revelado? Y eso lo vamos a dejar para que no después existan malas interpretaciones. Por eso que es importante entender lo que es la escritura como tal, pero desde la tradición. Entonces aquí ya nos da absolutamente la certeza de que Lutero, cuando decía simplemente sola escritura, lastimosamente, a pesar de ser un gran maestro, gran profesor de universidad, mira que Lutero fue un gran maestro de universidad, pero después se dejó nubilar y se quedó simplemente con la escritura, ¿verdad? Él se quedó simplemente con eso, sin entender, o se le pasó, ¿verdad? O no hizo esta reflexión más profunda, ¿verdad? De que la misma
Biblia se escribió dentro de la comunidad. Ciertamente que estamos en el año 1500 y en ese tiempo, claro, el estudio bíblico era como continúan, ¿verdad? Ahora los protestantes, muchos de ellos por lo menos, fíjense los movimientos pentecostales sobre todo. O sea, la Biblia prácticamente como caída del cielo, caída del cielo. El Espíritu Santo, de ahí viene el nombre, ¿verdad? De pentecostal, pentecostés, ¿verdad? Entonces como si fuese una cosa solamente del Espíritu, que aletea aquí y te hace decir lo que Él quiere, etc. Donde ellos ponen énfasis en el don de lengua, que cada uno tiene que hablar idiomas y no sé cuántas cosas. Pero si no usamos la cabecita, si no entramos en lo elemental que la comunidad te está queriendo transmitir, ciertamente que ahí vamos a decir cualquier cosa, ¿verdad? Y lo dicen, lastimosamente, cualquier cosa, justamente por eso. A pesar de que también ellos dicen sola escritura, sola escritura. ¿Pero por qué? Porque no hay. Entonces, alguien que te dirija y que te haga entender qué es lo que está escrito ahí, ¿verdad? Es como querer estudiar medicina o querer operar, ¿verdad? Entonces vos te vas y agarras un libro y lees por tu cuenta y sí, autodidacta más o menos, ¿verdad? Autodidacta. Y después no querés que te dirija ahí un médico que te ayude, ¿verdad? Que te lleve entonces para que puedas entender, hacer tus prácticas. En fin, estas son simplemente acotaciones que hago para que entendamos lo que el evangelista justamente está queriéndonos decir. Vamos a mirar un poco lo que sucede con este evangelio, con el evangelio de San Marcos. ¿Cómo se nos presenta? Hay muchas presentaciones ahora sobre el objetivo principal, porque decíamos que era muy difícil, en el curso anterior habíamos dicho que era muy difícil saber ahora qué es lo que verdaderamente pensaba Marcos, cuál era el pensamiento de Marcos dentro de su estructura, porque eso ya es mucho más difícil. ¿Cómo yo voy a saber ahora lo que Marcos verdaderamente estaba pensando o lo que la comunidad le estaba mandando? Solamente haciendo un estudio exegético profundo puedo entender eso. Es decir, una lectura no así literal, una lectura simplemente por una lectura sin tener una visión global. Hay muchos elementos y muchas ciencias que me van a ayudar ciertamente. Aquí va a entrar la parte de la historia, va a entrar la parte de la literatura de ese tiempo, va a entrar la parte social, va a entrar la parte política, va a entrar la parte de la lingüística, va a entrar la parte de los signos, la semiótica, la arqueología, en fin. Muchas ciencias, la lengua, muchas cosas entonces que hay que estudiar, ¿se dan cuenta? Por eso que estudiar Biblia es bastante pesado, ¿eh? Yo estuve más de 10 años solamente así sentado uno a uno para ir mirando. Y les puedo confesar que yo sé el abecedario de la Biblia, el ABC de la Biblia, simplemente. Y eso tiene que llegar hasta Z, imagínense. Entonces, es bastante complicadito. Y después, cuántos años ya, ¿verdad? De profesor, etcétera. Entonces uno va leyendo, se va ayornando, uno tiene que explicar. De repente uno va entendiendo que ciertas cosas son bien oscuras, cómo hay que entender, cómo hay que explicar, qué es lo que verdaderamente nos quiere decir. Son situaciones bien confusas, ¿verdad? Y viene uno, agarra ahí la Biblia, leyó 2 veces y después te dice que estás totalmente equivocado y te dice que todo lo que vos dijiste o lo que la iglesia dijo durante 3000 años, ¿verdad? O sea, si vas a mirar del Antiguo Testamento, entonces todo lo demás están equivocados. Llego a 2 días, lees ayer, el Espíritu Santo y papá y te mandas ahí. Entonces, hay muchos autores interesantes, ¿verdad? En sus reflexiones. Estos autores sí que se sentaron y quemaron pestañas, ¿verdad? O por lo menos lo hicieron en forma seria. Dice, a partir del estudio de la mención de Galilea, que también nosotros estuvimos mirando ya, uno de los autores, Marcén se llama, llega a una interpretación de todo el Evangelio. Él llega entonces a una interpretación, ¿verdad? Vamos a mirar un poco todo el Evangelio. Tenemos que mirar en lo macro, decimos nosotros, en lo macro. A ver, ¿qué es lo que todo el Evangelio nos puede decir? Él dice, todo el Evangelio viene a ser el anuncio que el resucitado da a los suyos, que esperan en Galilea la inminente parusía o retorno triunfal de Jesús. Esto nos dice el autor Marcén. Él dice que todo entonces el contenido del Evangelio de San Marcos gira
al anuncio de que el resucitado está aquí, resucitado, y le da este mensaje a los seguidores suyos que deben esperarlo en Galilea para la parusía, es decir, para la realización ya ahora total, ¿verdad?, de las promesas, la finalización del mundo, por decirlo de otra manera. Eso es lo que nos dice este autor, que se llama Marzen. Tenemos otro autor también, ¿verdad?, que se llama Robinson, al que seguirán también bastante de cerca otros autores. Y él, ¿qué es lo que dice? Ellos ven todo el Evangelio desde la perspectiva de las tentaciones de Jesús en el desierto. Seguiremos reflexionando sobre esto con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. El periodista Peter Sewell, quien está considerado el biógrafo de Benedicto XVI, visitó recientemente al Papa Emérito en el monasterio Mater Ecclesiae para presentarle su biografía. De acuerdo con el escritor, el estado de salud del pontífice emérito habría empeorado en las últimas semanas debido a un herpes zóster, una infección que le está atacando la piel del rostro y que además provoca fiebre y picor. Según Sewell, Benedicto XVI, de 93 años, está extremadamente frágil y casi sin voz, aunque parece que durante su encuentro estaba bien de ánimo e incluso llegó a decir que si recupera las fuerzas, volverá a retomar la pluma. Peter Sewell también habría dado más detalles no solo de lo concerniente a la salud del Papa Emérito. Según el periodista, Benedicto XVI tendría ya redactado su testamento y habría incluso elegido dónde reposarán sus restos mortales: la antigua tumba de San Juan Pablo II en la cripta de la Basílica de San Pedro. Una elección motivada, según el diario alemán, por lo cercano que sintió siempre a su predecesor. La muerte de su hermano George el pasado 1 de julio ha sido un duro golpe para Joseph Ratzinger. Pese a sus 93 años y su debilidad, Benedicto XVI no dudó en viajar a Alemania el 18 de junio para acudir al lecho de muerte de quien para él ha sido más que un hermano. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV.
soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in my Savior. He has seen the humble state of my heart, and now all will call me blessed. So praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim His fame. He has shown the strength of His hands, brought down the mighty from their pretense. He scattered the pride in their hearts and lifted the lowly to meet Him. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Proclaim His fame. We proclaim His fame. He has filled the hungry with good things, and the rich He sent empty away. He hath remembered His servant Israel, and we will remember Him always, always. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre los pensamientos diversos, exegéticos, de varios autores. Estábamos viendo lo de Marcion al comienzo, decía que todo gira en torno al resucitado que ahora les llama y les convoca a Galilea, donde se realizará ya la presentación triunfal, la parucía de Jesús. Eso es según Marcion, el contenido principal del Evangelio de Marcos. Tenemos a otro autor que se llama Robinson, tiene otros seguidores,
y decíamos que ellos ven todo el Evangelio de San Marcos bajo la perspectiva de las tentaciones de Jesús en el desierto. Todo de las tentaciones. ¿Qué significa esto? Entonces el Evangelio de San Marcos no sería otra cosa que la narración de la lucha sostenida por Jesús contra el diablo, que está presente en el mal, en el pecado, en los judíos. Imagínense entonces lo que está diciendo Robinson. Él está mirando la perspectiva, dice que Marcos lo que está queriendo hacer es acentuar la pelea continua de Jesús con el mal, con el diablo. Entonces es esa situación del desierto. Para él todo va a circular en torno al desierto. ¿Por qué? Y porque encuentra, ¿se acuerdan lo que decíamos la comunidad ad extra? Allí le está metiendo a los judíos justamente, ¿verdad? La comunidad ad extra. Porque ellos encuentran rivalidades aquí, encuentran situaciones, obstáculos difíciles de estas situaciones con las que están dialogando. Y entonces, según Robinson, por eso dice San Marcos, insiste mucho en la cuestión del desierto, en la cuestión del pecado, decía que es un obstáculo, en la cuestión de los judíos, que es también otro obstáculo, y también el decir que el mal verdaderamente entonces está presente en el mundo. Tenemos otro autor, Scraver. Este autor mirará el Evangelio de San Marcos, todo desde la narración de la muerte de Jesús. Para él entonces se enmarca desde la pasión, muerte de Jesús. Todo lo que se realiza entonces como que va encaminado hacia la muerte de Jesús. El Evangelio será por lo tanto una mezcla de paradójica salvación-condena. Salvación-condena. ¿Qué significa esto? Para Scraver, cuando él dice salvación-condena, dice que el camino de la salvación lo une muy bien también. Fíjense que no es que estamos diciendo que aquí uno o otro está equivocado. Por favor, eso ya tenemos que sacar de nuestra cabecita, porque ninguno podemos decir este es el único que te dice la verdad absoluta. Estos son estudios después de lecturas profundas y tampoco nos les podemos así despreciar a esto porque esto han gastado la vida, han quemado pestañas en las bibliotecas leyendo, procurando mirar todo lo que se dice sobre el Evangelio de San Marcos para su tiempo, estudiar profundamente y después hacen justamente su interpretación, ¿verdad? Desde su exégesis. Entonces este Scraver dice que todo entonces se está mezclando en esa paradójica situación de salvación y condena. Y yo les decía que es interesante esto, ¿por qué? Y porque la propuesta del Antiguo Testamento, ¿cuál era la propuesta del Antiguo Testamento? Y Marcos es justamente el primer evangelio que se está escribiendo, decíamos, ¿verdad? Como evangelio. Entonces es paradójico porque te habla de salvación y condena al mismo tiempo. Pero la salvación es respondiendo al Antiguo Testamento, a las promesas que Dios había hecho al pueblo judío. El judaísmo está esperando al Mesías ¿para qué? Y está esperando para que lo salve. Es la salvación de Dios. Eso es lo que ellos están esperando, las promesas que se cumplan. Y entonces, aquí está lo paradójico, digamos, que en realidad no es tanto una situación paradójica aquí, porque la salvación se realiza en la persona de Jesús, mirando desde el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué pasa? Esa salvación que trae Dios en la persona de Jesús, en la encarnación de Dios en la persona de Jesús, lo lleva a ¿qué cosa? Lo lleva a la condena. Pero ¿condena a qué se está refiriendo? Se refiere a la muerte de Jesús. La salvación que se realiza por medio de la muerte de Jesús. Por eso entonces nos está diciendo que toda la narración que mira Scraver gira en torno a la muerte de Jesús. Y esa muerte de Jesús que significaría la condena, a Dios que lo condenamos, pero a través del madero de la salvación, a través de la cruz entonces se realiza la salvación. Y por eso parece una cosa paradójica. La salvación que llega por medio de la muerte. La salvación, se cumple el plan de salvación de Dios, pero a través de una condena y nada más y nada menos que la condena de Jesús de Nazaret. Y esto se verifica ¿dónde? Se verifica en la cruz, todos lo sabemos, ¿verdad? Se verifica en la cruz y que exige una fe, confianza
en el Dios crucificado por amor. Aquí te entra el aspecto teológico. ¿Qué es lo que entonces va a exigir? Y va a exigir justamente, y nos va a exigir esta fe, confianza en el Dios que muere por amor. Porque se acuerdan que decíamos nosotros cuando estudiábamos la cuestión del mesianismo, que ellos están esperando un Mesías triunfante, un Mesías que trae simplemente la salvación, un Mesías que simplemente viene a cumplir esas promesas de Dios, pero no con este chip que después se va cambiando en la persona de Jesús, que es justamente aquí la condena, ¿se dan cuenta? Entonces es muy interesante lo que Schreiber está diciendo aquí, y que tiene también sus seguidores, evidentemente. En la medida en que vamos entendiendo, en la medida en que vamos reflexionando, podemos ir entendiendo muchas cosas que coinciden. Como yo les decía, estos autores no son autores improvisados, no son autores de un día o de media hora que leen una cosa y te repiten y te gritan ahí y te dicen no sé qué cosa. Como ya entendí, ahí la Biblia, ¿verdad? Porque no tenemos ese tiempo de sentarnos o ese gusto, lastimosamente, para estudiar la Biblia. Entonces, te dice muchas palabras, te engatusa, te mete ahí y vos ya, como vos tampoco sabes, entonces aquí un ciego que guía a otro ciego. Y los dos vamos a caer en el pozo, ¿verdad? Entonces, miremos un poco estas cuestiones que son muy importantes que tengamos en consideración. Ahora, todas estas interpretaciones, recordemos, no están carentes de valor, lo que acabo de decirles. No es que porque uno dice esto o el otro dice otra cosa, lo que ellos están diciendo no tienen valor. Claro que tienen valor, son reflexiones profundas. Pero tenemos que saber que tienen algún vicio, es decir, no todos pueden llegar a sintetizar lo que verdaderamente el autor sagrado está queriéndonos transmitir. El vicio de ver todo el Evangelio solo desde un punto de vista. Esto entonces sería, entre comillas lo vamos a decir, el error. Porque ellos miran todo el Evangelio solamente como tentación en el desierto de Jesús, que existe el mal, y eso es punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la comunidad está sufriendo y está pasando momentos del mal, y entonces ven que todos los que le atacan a esa comunidad, la comunidad adextra, o la situación del mal, es como si fuese el todo. Y entonces ahí está el vicio cuando nosotros queremos meter todo en una bolsa, como decimos, una expresión más sencilla, más nuestra, para decir que estos autores no nos satisfacen para poder definir totalmente en su estructura general a los evangelios. En este caso, el Evangelio de San Marcos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estábamos diciendo que todas las interpretaciones, ¿verdad?, que leíamos de estos autores no están carentes de valor, pero tienen un vicio, decíamos, es decir, de ver todo el Evangelio solamente desde un punto de vista, perdiéndose con ello la visión de conjunto. Atención, uno que nos hablaba exclusivamente desde el punto de vista del desierto, es decir, que todo era mal, el diablo, el mal. También Schreiber, que también nos decía todo, mira desde esa paradójica salvación condena,
el momento de la cruz, solamente esa situación. El otro también que mira solamente desde el resucitado que los llama y los convoca a Galilea, como para decir, aquí está la parucía, ya llegó el fin del mundo. O sea, como si fuese solamente esa la idea principal que nos quiere transmitir el evangelista. Y no, tenemos que mirar en el conjunto. Además, si es que son elementos independientes, decíamos narraciones independientes, tenemos que tener en consideración y tenemos que tener en cuenta que estos elementos de por sí ya traen todo un mensaje. Con la ñandella ajena y puja iñacá, es decir, te proponen una idea general, te proponen una idea central para cada uno de estos elementos narrados. Ahora, lo que el autor sagrado después de nuevo, y tiene que tener esa inspiración verdaderamente de Dios, en este sentido es algo inspirado verdaderamente de Dios, que el autor sagrado todos estos materiales tiene que ir juntando y tiene que ir dándole cuerpo a como si fuese un solo libro, un solo libro. Narraciones diferentes, independientes, pero sin embargo después en su conjunto formando un solo libro. Entonces no podemos mirar desde un solo punto de vista, perdiendo con ello esa visión de conjunto de lo que se está queriendo decir. Es necesario partir entonces de una visión integral de toda la obra literaria, empezando por lo más ingrato, digamos, los elementos más difíciles, las estructuras literarias, molde en que va encerrado el pensamiento del autor. Tenemos que comenzar por ahí. Esto es lo más duro, ¿se acuerdan? Cuando yo les decía, algunas veces pues la gente, oye, pues un sentema hoy, o lee y ya hace su interpretación. Esto dice. Ese que así lo ya comienza. Mundo joga, mundo yo esto estudia. ¿Por qué? Y porque no se puede hacer así. Es como decir que yo me voy al preescolar y ya le quiero dar lecciones del primer año de universidad. Primer año de universidad. El preescolar veo hoy. No, hay que dar pasitos. Es arduo, es difícil. Comenzar con el preescolar es difícil. Gracias a Dios que éramos chiquititos y no nos dimos cuenta nosotros. Pero es lo más difícil. Tu mano, A, B, Ayapona. Muchas cosas que tenés que ir venciendo y de a poquito vas venciendo. Cuando llegamos ya al primer año, segundo año de la universidad, ya Yecuapama, digo, en un sentido, o ahí recién nosotros comenzamos a estudiar verdaderamente. Todo lo que hicimos antes, ¿qué fue? Y fue un training, una preparación, hasta llegar aquí, al momento terciario, y es aquí donde nosotros nos vamos a lanzar, ¿verdad? Para hacer lo nuestro. Por lo tanto, nosotros, conocedores de las diversas estructuras hechas del Evangelio de Marcos, vamos a dar un poco detalladamente lo que nosotros pensamos que es válida dentro de su estructura, mirando todos estos autores. Por eso decíamos que todas estas interpretaciones no están ausentes ni carentes de valor, pero tenemos que mirar un poco el resultado paciente de disquisiciones, pacientes de verdad de confrontamientos, que nos son posibles aducir en la brevedad y sencillez que uno se propone. Ahí pues está el error, que algunas veces nosotros queremos ya todo así como sintetizado, como que con 2, 3 cositas de ya eres pama, ya pama. Y esa persona, recuerden bien lo que les voy a decir, esas personas después se vuelven fanáticas, se vuelven intransigentes, y imposible dialogar con esas personas. ¿Por qué? Porque Aguayo quiere todo sintetizado, todo masticado ya. Entonces no son capaces en realidad de pensar, de reelaborar y de meterse, porque esto es duro, esto es duro. Como yo le dije, tenés que hacer de preescolar hasta el tercero de la media, y eso es preparación nomás. Eso es simplemente preparación para comenzar verdaderamente el estudio. Se comienza en la universidad. Y después de la universidad, entonces llegamos a donde tenemos que llegar. Por eso es que muchas veces también, si vos no haces bien tu universidad, si compras nomás título, Dereikoimba Evena, ¿entendiste? Dereikoimba Evena. Eso que venden títulos en la universidad. ¿Y por qué? Y porque no te forman para nada. En síntesis, todo lo otro no te sirve de nuevo. Porque eso pues fue el training. Eso es fuera del campo, antes de jugar el partido. El partido lo vas a jugar ahí en la universidad. Y ahí vas a meter el gol o lo que sea. De ballet te dan de ballet. Pero si vos te vas a comprar nomás ya el partido, y bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero
pero decoy. O sea, no va a funcionar ese partido, nadie te va a mirar, nadie va a ir a la cancha, ¿verdad? A mirar, porque no haces un buen partido, no tenés el training. Bueno, así también, el esquema del Evangelio de Marcos, que nosotros vamos a mirar un poco, se mira sobre todo de los fundamentos y razones profundas, ¿verdad? Primero, vamos a mirar un poco estas razones profundas que estamos diciendo. Y esta estructura, a ver de dónde nosotros estamos mirando, se desarrolla en 4 escenarios, que son escenarios artificiales, eso es lo que nosotros notamos aquí, que se delimitan mutuamente sin que uno de ellos haga irrupción en el otro. Hay entonces como separaciones bien concretas, como 4 elementos, 4 escenarios donde se va desarrollando todo el Evangelio de San Marcos. Primero, vamos a encontrar el desierto. Allí se va desarrollando uno de los aspectos, por lo menos, así como nosotros miramos. El otro, el mar de Galilea. Otro lugar donde se desarrolla el Evangelio es alrededor y en el mar de Galilea. Otro es el famoso camino, o sea, en el camino. Un Jesús que camina, y Marcos en este sentido le pone a un Jesús que está siempre en acción, y el otro es Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad que Dios eligió para revelarse. Y esto lo tenemos que tener siempre en consideración. Entonces vamos a mirar entonces los 4 elementos. Primero decíamos el desierto, el segundo el mar de Galilea, el tercero es el camino, como Jesús va desarrollando, ¿verdad? Su buena noticia, va anunciando su propio querigma, digamos, o sea, su predicación del reino de los cielos, y luego nos encontramos en Jerusalén. Son los 4 marcos principales o los 4 ejes que nosotros por lo menos entendemos se desarrolla el Evangelio de San Marcos. Volvemos enseguida con más en Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso Señor, tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo te adoro.
salvación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estábamos enmarcando y estábamos diciendo esta irrupción, cómo nosotros procuramos delimitar esto que el Evangelio entra, irrumpe, ¿verdad?, en la historia de esta comunidad desde 4 lugares importantes que el Evangelio de San Marcos va desarrollando. Primero, desarrolla el desierto. Después desarrolla el mar de Galilea, las acciones se desarrollan ahí en torno al mar. Después se desarrolla en torno al camino, Jesús que camina, un Jesús que no se queda, un Jesús que está en acción siempre. Y luego Jerusalén, porque también Jerusalén, cada uno de ellos responde muy bien al Antiguo Testamento también. Jerusalén es el lugar donde Dios se tiene que revelar. Jesús que va hacia Jerusalén, y es ahí donde Jesús va a entregar su vida. Entonces, Dios, ¿dónde se está revelando? Dios se está revelando en Jerusalén, con su muerte, ¿verdad?, con su pasión, muerte, y luego con su resurrección, la mayor revelación de parte de Dios. Por lo tanto, estas menciones enmarcan todo el contenido de unas secciones literarias bien definidas. Vamos a encontrar entonces secciones, pero literariamente bien definida. Ahí se refiere al desierto y se enmarca siempre dentro del desierto. Todo se enmarca de esta manera. Vamos a comenzar. El desierto. Miremos un poco. Enmarca primero las narraciones conocidas por la introducción del Evangelio. La introducción del Evangelio se enmarca desde el 1:1 al 13, ¿verdad? Todo esto se va a desarrollar ahí, hasta la tentación, ¿verdad? Comienza con la predicación de Juan el Bautista. Primero está el título, ya habíamos dicho también en nuestra introducción general. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Y después ya comienza, fíjense cómo está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto y así va. O sea que el desierto, donde se desarrolla y se enmarca este primer momento, que va hasta el versículo 13. En el versículo 9 nosotros tenemos el bautismo de Jesús, pero estamos todavía en torno del desierto. Juan, que está bautizando, Jesús, que está en esa zona, ¿verdad? Y se va hacia el desierto, hacia ese lugar donde Juan está bautizando y se deja bautizar por Juan. Y luego ya tenemos justamente cuando nos dice enseguida, el Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto. Entonces estamos mirando este primer lugar que enmarca el Evangelio, el desierto, el 1 del 1 al 13, apareciendo al principio y al final de la misma. En el 1:3, una voz grita en el desierto. En el 1:4, así se presentó Juan el Bautista en el desierto. El 1:12, el Espíritu lo llevó al desierto. Y luego en el 13, estuvo 40 días y fue tentado por Satanás en el desierto. ¿Se dan cuenta entonces? Esto es lo que nos está enmarcando el 1 hasta el 13. Sin que vuelva a aparecer en el resto de todo el relato evangélico. La palabra desierto o este lugar del desierto no va a aparecer en San Marcos, por lo menos no aparece más en ningún momento. Por lo tanto, estamos enmarcando una acción que se realiza dentro de esta estructura del desierto. El segundo, decíamos nosotros que es el mar de Galilea. Esto lo vamos a ocupar, nos vamos a ocupar de él y es la sección mayor de todo el Evangelio. Desde el 1:16 hasta el 8:26. Anoten, del 1:16 que viene a continuación, ¿verdad?, hasta el 8:26. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea,
vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí comienza el enmarcado. Este es el segundo momento, ¿verdad? Mar de Galilea. Primero decíamos el desierto, Mar de Galilea. Después vamos a decir el tercero, nosotros lo enmarcábamos directamente como ese Jesús que camina, el camino, Jesús caminando. Y luego entonces Jerusalén, donde Jesús va a entregar su vida. Entonces aparece aquí esta determinación de Galilea solamente la primera y la última vez que se nombra en el relato. Vamos a ver un poco. El 1:16, mientras iba por la orilla del mar de Galilea. Luego tenemos en el 7:31. Estos son los dos lugares, así que nos ponen directamente. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea. Nos muestra también el lugar geográfico, ¿verdad? Del mar de Galilea, mientras llega al mar de Galilea, y luego como cerrando, como paréntesis, ¿verdad? Porque nosotros abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Y este sería aquí en el 8:26, donde va a terminar esta narración o este enmarcado, digamos de esta manera, Galilea. Ahora, el camino, que es el tercero. ¿Qué significa esto del camino? Desde el 8:27 hasta el 10:52. 8:27 hasta el 10:52. Con su mención también al inicio y al final. En el 8:27, justamente cuando va a haber la profesión de fe, ¿verdad? De la comunidad, que dice la gente que soy yo, ¿verdad? Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino, en el Jodos, ¿verdad? Les va a preguntar algo. Bueno, y luego se va a cerrar con el 10:52. ¿Qué nos dice en el 10:52? Dice lo siguiente: Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Lo siguió por el camino. Entonces, este sería también el otro bloque. Son 3 bloques. Desierto, Mar de Galilea, las secciones alrededor del Mar de Galilea y ahora entonces en el camino. Todas las secciones que Jesús va realizando en el camino. Así entonces el camino cubre toda esta sección. Y por último aparece ahora Jerusalén, en donde se mueven los distintos acontecimientos de Jesús. A partir del capítulo 11, tenemos así 4 secciones bien diferenciadas por el mismo autor del Evangelio. Y ahí nos pone, luego no sé la Biblia de ustedes, si tienen ahí enfrente a ustedes, miren un poco. Hay una división, ¿verdad? Que cada una de las ediciones ya nos va enseñando más o menos y te hace esta división. Aquí entra la actividad de Jesús en Jerusalén. Desde ese momento comienza la actividad de Jesús que lo llevará hasta la muerte y luego la resurrección. Entonces, queridos amigos, por hoy terminamos aquí nuestro curso bíblico. Seguiremos sobre este tema porque es muy importante enmarcar los lugares o cómo por lo menos el evangelista Marcos toma estos lugares importantes del desierto, Mar de Galilea, luego también el camino donde Jesús va enseñando y luego Jerusalén, el lugar donde Dios mismo se revela. Y lo hará a través de su muerte y sobre todo de su resurrección. Y así entonces les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Esto fue Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.